Bienvenidos, bienvenidas queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, con esta tercera entrega del detective Axel Foley dejamos el ciclo que le hemos estado dedicando al personaje. Quiero hacer un paréntesis. Va a haber una cuarta película rodada en esta segunda década del nuevo milenio. Pero he de decir que de esta reseña del nuevo film no nos vamos a encargar de reseñarla, por lo menos en un futuro próximo. Así que nos vamos a centrar en esta tercera entrega de Super Detective Hollywood 3, que fue durante décadas el epílogo temporal quedando esta obra en una trilogía. Y hay que decir que este film no estaba a la altura de las dos obras precedentes. Pero es que claro, la producción y los motivos de que esta obra no llegara a ser lo que debía de haber sido es tan importante que merece en sí mismo la reseña de esta película. Pero es que además lo voy a reseñar por otro motivo, este caso mucho más personal. Veréis, siempre me han interesado los thrillers que ocurren en lugares de ocio, donde parece que nada malo te puede pasar, sea esto un estadio olímpico, un partido de fútbol americano o como es el caso en un parque de atracciones. Esta aparente discordancia hace que vea esos títulos con ojos más permisivos. Y este Super Detective en Hollywood 3, rodado en 1994, no es una excepción y sigue dejándome tardes de diversión a pesar de ser conscientes del bajón de calidad que sufrió la franquicia de la Paramount. Pero veréis, de todo esto, si te quieres enterar, qué mejor que veas esta reseña. Así que átate el cinturón porque empezamos ya. Veréis, la saga había dormido el sueño de los justos varios años, exactamente desde el estreno exitoso de la segunda entrega de Super Detective en Hollywood, o como se titulaba en América Latina, Un detective anda suelto en Hollywood. El caso es que la Paramount quería arrancar con un éxito de taquilla asegurado en los 90. Y qué mejor que volver a desempolvar el personaje que interpretaba el cómico de referencia en aquella época, como era Eddie Murphy. El problema era que el actor ya no era el mismo que trabajó en las anteriores películas. El ego desmedido del cómico le había cambiado. Si en la primera entrega Murphy era un actor joven que empezaba y era disciplinado, en la segunda entrega ya se le intuía el divismo, pero de una forma llevadera, en la que él quería destacar como estrella que se sentía. Pero claro, en los 90 las actitudes de primadona del actor llegaron a tal punto de verse él mucho más importante que cualquiera de sus personajes, despreciando así a Axel Foley de tal manera que no quería interpretarlo, a pesar de que fue uno de los personajes que le dio fama. La Paramount era consciente que sin Murphy en el reparto no tenían película, ya que su humor y su rostro estaban emparejados irreversiblemente al personaje, por lo que dieron uno de los mayores cheques del momento, que fueron $15 millones, a Eddie Murphy para que volviera a ser Axel Foley. Y claro, ante esa cifra Murphy aceptó, pero como él mismo dijo, solo por tener más ceros en el banco. Y a pesar de la fortuna que pagaba la Paramount al actor, la productora quería contener gastos, por lo que solo otorgó un presupuesto final de $25 millones para su rodaje. Esta cantidad de presupuesto la vio muy escasa el productor y responsable de los mayores éxitos de tinte comercial de la Paramount, como era Don Simpson, que pidió una subida en la partida dedicada al rodaje del film, o, si no era así, él se marcharía. Y claro, al no ser otorgada, pues Simpson se desmarcó del proyecto. Don Simpson quería cambiar en aquellos momentos la historia de Axel Foley, así que el primer borrador estaba firmado por una leyenda del guión, como era Robert Towne, sí, el mismo guionista de Chinatown de Polanski, La tapadera de Pollack o Conexión Tequila, donde también era el propio director de esa película. Towne tenía la idea de llevarse la película a Londres, donde Axel Foley se iba a cruzar con un detective londinense interpretado por Sean Connery. Ambos tenían que descubrir quién había secuestrado al personaje de Cox. Pero claro, con ese dinero sería imposible hacer lo que quería tanto Don Simpson como Robert Towne. Así que la Paramount abandonó aquella historia y encargó a un especialista en cine de acción como era Steve de Souza,
el encargado de escribir la nueva aventura del detective. El problema es que Sousa es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Un ejemplo es que es el responsable, por ejemplo, de Límite 48 horas, La jungla de cristal o Duro de matar, como se llamó en Hispanoamérica. También hizo la adaptación al cine del Juez Dredd, pero hay que decir que también es famoso por algún que otro desastre, como en El ojo del huracán o Street Fighter: La última batalla. Y es que en este caso, sin llegar a aquel extremo de Street Fighter, este superdetective en Hollywood 3 no es precisamente uno de sus mejores guiones. La trama no dejaba de ser un nuevo refrito de la historia de las dos primeras partes, por lo que Ronny Cox, tras leerlo, abandonó el proyecto. Y junto a él, y por motivos similares, John Ashton también denegó la invitación a participar en este film, por lo que parte del elenco original se cayó incluso antes de empezar el rodaje. Y ahora, antes de continuar con la trama del film, ¿de qué va esta película? Una pregunta. ¿Por qué no te suscribes al canal? Verás, hacemos reseñas de películas clásicas e independientes de todos los géneros, sin complejos, por ejemplo, por reseñar cine de entretenimiento, como es este el caso. Y así podrás disfrutar de un lugar donde podrás descubrir todos los secretos de aquellas producciones que hicieron realidad este arte, o simplemente que tienen algo que aportar a la historia del cine, como es este el caso. Así que si te gusta el cine, quieres recordar o redescubrir esas películas, pues ¿por qué no le das al botón y a la campanita y disfrutas de todos los vídeos que subimos semanalmente? Y ahora, dicho lo cual, vamos directamente a contaros la trama de este film. Por cierto, como siempre y como es una norma del canal, sin spoiler. Veréis, volvemos otra vez a Detroit. En este caso, el detective Axel Foley ha crecido dentro del cuerpo de policía y se encarga de realizar operaciones de detención. En una de ellas, los policías se van a enfrentar con un grupo de ladrones de coche de poca monta. Estos trabajan felices hasta que uno de sus clientes va a entrar a sangre y fuego dentro del taller clandestino, justo cuando llega Foley con todos sus hombres. En la refriega, el jefe de policía Todd es asesinado por uno de los pistoleros, con lo que va a llevar a Foley de vuelta a Los Ángeles en busca del responsable. Al parecer, todas las pistas indican un mismo lugar, que no es otro que el parque de atracciones Wonderworld. Allí Axel se va a reencontrar con sus viejos amigos y también va a conocer a otros nuevos en una aventura delincuencial escondida tras las atracciones infantiles del parque de ocio hollywoodiense. Y ya no vamos a contar nada más para no destriparte la historia, aunque hay que decir que tampoco tiene mucho más, no te creas. Verás, el film es irregular como pocos, que lamentablemente no funciona como debiera y que quizá es de las peores obras tanto de Murphy como de su director, John Landis. Y ahora vamos a hablar un poco sobre este maravilloso director al que yo le tengo en un altar. Veréis, Landis venía de realizar una de esas películas que hoy son consideradas de culto, pero que en su momento pues no acompañó la taquilla, como fue Sangre Fresca. Un film que mezclaba vampiros y mafiosos italoamericanos, una obra que por cierto tengo que reseñar un día de estos. Veréis, este pequeño fracaso hizo que un director como John Landis se pusiera a trabajar en una tercera parte. Veréis, las terceras partes suelen recaer en manos de directores bastante noveles o que quieran empezar su trayectoria, pero casi nunca llegan a manos de un autor tan consagrado como era John Landis. Pero claro, como estábamos diciendo, la taquilla no la había acompañado. Y claro, esa idea de volver a trabajar con Murphy, que por cierto ya había trabajado en él en dos películas que fueron un éxito más que moderado, como fue Entre pillos anda el juego y la famosísima El príncipe de Zamunda, le hizo aceptar el rodaje. El motivo por lo que la Paramount quería a Landis sí o sí para que fuera el director de esta entrega era que pensaba que Eddie Murphy mitigaría bastante su ego ante un director con el que ya había trabajado. Pero bueno, de eso nos adentraremos un poco después, porque veréis, Landis sabía de las capacidades cómicas del actor. El caso es que, como él propio dijo, el guión era un total desastre, casi nada tenía sentido, pero podía ser levantado gracias a la comicidad maravillosa de Murphy. Claro, el problema era que por un lado el bueno de Eddie, como recordáis, como os he dicho antes, no quería hacerlo, más bien quería quitarse de en medio el trabajo y llevarse los $15 millones al banco.
y por otro que no admitía segundas opiniones, ni siquiera de John Landis, que además no llegaba en su mejor momento precisamente. Landis, al ver que la película no había por dónde cogerla por culpa del guión, pidió a Murphy plagar de chistes la trama. Un truco que podría levantar el film, ya que el disparate del argumento ayudaba bastante a ese tipo de parodia. Pero aquí llega la debacle del film. Eddie Murphy no estaba de acuerdo con el director. Él pensaba que Foley era un tipo más adulto, que se había convertido en un policía serio y que había sentado la cabeza, por lo que se negó a cargar de situaciones cómicas a su personaje, y solo en determinados momentos permitía volver un poco al pasado. Esta negativa de Eddie Murphy llevó a hacer un personaje desganado, gris, sin capacidad de llegar al espectador. Y todo contrastaba con que el resto de los actores estaban para ayudar simplemente al chiste que tenía que hacer Axel Foley, pero este nunca llegaba. Y quedó así como imbéciles el resto del reparto, donde Jürgen Reinhold y Héctor Elizondo hacen los pobrecillos lo que pueden. Al final, el director vio que era imposible y Landis se dejó llevar. Como Murphy decidió dar carpetazo a la película y terminarla de la mejor manera, Landis hizo pues lo mismo, pero sabiendo que estaban dilapidando para siempre la franquicia que se centraba exclusivamente en el actor que se estaba autodestruyendo, tanto en su profesión como en su vida privada. Aún así, hay que decir que Landis intenta salvar la cara de la película, quedando para el recuerdo un par de cameos míticos y un par de momentos francamente divertidos, pero hay que decir que poco más tiene esta película. A ver, si te soy sincero, esta película es disfrutable siempre que no la exijas mucho. Es un film para un sábado por la tarde de esos que si te quedas dormido pues no te vas a arrepentir, pero que si aguantas la hora y media larga que dura este film pues te va a entretener y te va a divertir. Aunque los que conocimos la buena época del cómico notamos ya su declive. Veréis, de hecho es que tras esta película no tuvo como actor de imagen real ningún éxito rotundo. Cuidado, aunque sí como doblador, porque en Shrek hace uno de sus mejores papeles después de esta obra. Y bueno, ya vamos a ir dando por terminada esta reseña de un film que costó 50 millones de dólares y que solamente pudo recaudar 100. Dejando por parte de la Paramount a Axel dormido más de 30 años. Y que en este momento en el que te estoy escribiendo esta reseña, desconozco si la nueva película millennial del detective de Detroit ha vuelto a rejuvenecer la figura de Murphy o en cambio ha seguido siendo otra obra más olvidable del actor. Pero bueno, eso solamente el tiempo lo dirá. Nosotros, mientras tanto, tenemos que marcharnos y para eso me tengo que despedir, ya sabes que con dos deseos. El primero es que seas inmensamente feliz o que luches por ello. Y el segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.